tenemos otro domingo de los tres, el último, hoy y el que viene. Son tres parábolas que Mateo tiene en un mismo capítulo. El último, las últimas palabras de Jesús antes que comience la traición, la entrega, la negación, el Vía Crucis. De modo que Mateo nos pone en estas tres parábolas un tesoro para meditar, para ver qué hacemos cuando el camino del Maestro que seguimos, de Jesús el Señor, toma un desenlace desconcertante, porque no está ninguna expectativa que el Mesías de Dios tenga que sufrir y padecer como un malhechor. Su fracaso es cuestionador. No hay que anticiparse al final feliz y no compartir el fracaso del Señor. No hagamos de la resurrección una especie de cuentito y final feliz que nos impida reconocer cuando compartimos la cruz del Señor en el camino de la vida. Entonces, en cada una de estas tres parábolas hay un tesoro importante para una actitud de vida que tiene que ver con ese tiempo largo. Vieron que dice un largo tiempo después volvió. Este tiempo que es el tiempo de la fe, el tiempo de la Iglesia, el tiempo de compartir la fe con todos los pueblos del mundo, en la que Jesús comienza la parábola de hoy diciendo: un hombre partió y se fue de viaje, no sin antes dejar sus bienes encomendados a sus servidores. Acá ya hay una imagen del Creador para Jesús, ¿no? Jesús, el Hijo de Dios hecho hombre, nos comparte que siempre no dejemos de ver que nuestro Creador nos ha dado muchos talentos, que como criaturas de Dios, nuestro Creador, todos tenemos talentos. De hecho, cuando uno dice qué hombre talentoso, qué mujer talentosa, o uno invita a la gente joven a descubrir, fíjate qué talentos tenés, ¿no? Discernir los dones, esa palabra talento, que no era más que una moneda de la época, por esta parábola decimos talentos, ¿no? Justamente por esta parábola. Así que se sigue usando para un uso cotidiano y la usa gente que por ahí no sabe qué es esta parábola, ¿no? Pero el punto de partida es ese. Ya Jesús nos invita a darte cuenta que criatura libre de Dios, su liberalidad, su libertad infinita que nos contiene a todos, que nos acompaña de un modo a veces muy imperceptible, ¿no? Latente. ¿Por qué? Porque Dios quiere que te des cuenta de lo que vos podés servir y hacer con los talentos que Dios te ha dado. Hay una ausencia de Dios que tiene que ver con este Dios que quiere que te des cuenta de lo que te dio para que lo pongas en juego. Hay momentos en que Dios se quiere manifestar a través de la fecundidad de los dones que ha repartido en sus criaturas. Esto está en contra de cuando uno tiene una concepción mágica de Dios, ¿no? Le pido a Dios para que, como si Él quisiera, toca con una varita mágica y sacaba las injusticias, sacaba las prepotencias, sacaba la enfermedad, porque si Dios quiere, lo hace, cual varita mágica de un mago. Es una concepción mágica de Dios, no de un Dios creador libre que crea criaturas libres, que somos cada uno de nosotros. Que Dios quiere que te tomes el tiempo, porque su presencia está en el talento que te ha dado. Por eso es una parábola que está cuando viene la cruz, ¿no? Es el tiempo de los creyentes de la Iglesia. Los discípulos ya no tienen a Jesús con ellos caminando para preguntarle lo que sea, sino que ahora abrazó la cruz
Y el resucitado te da el Espíritu, y el espíritu del Espíritu comienza porque te des cuenta lo que el Espíritu Santo ha sembrado como talentos de Dios en vos. Si no haces el trabajo de ver los talentos que Dios te dio, no es una vida auténticamente cristiana. No estamos aquí para sentirnos protegidos, por ejemplo, ¿no? Venimos el domingo a misa para sentirnos protegidos del mundo que es lleno de problemas y amenazante, y aquí nos sentimos cobijados y nos alimentamos, que Dios nos va a cuidar. No, Jesús fue crucificado afuera de Jerusalén. Afuera. Y ahí es donde los talentos hay que ponerlos en juego. Y ahí encontramos a Dios. Cuando pones en juego con los talentos que Dios te dio, ese seguimiento de Jesús. Cuando con los talentos que Dios nos ha dado muy diversos, uno despliega una habilidad comunitaria, un sentir de servicio al que más necesita, una elaboración de una mejor economía, de una mejor política, cuando se enfrentan las oscuridades con las que no nos dejan salir adelante, nos dificultan, y si esas dificultades son para que descubras que tenés más talentos, que no los habías visto, si los desafíos son para que recapacites y te des cuenta que tenemos talentos que no estamos usando, y si tenemos que encontrar a Dios ahí, haciendo una conversión profunda, un salir a trabajar en la viña del Señor con los talentos que Dios nos dio, una mayor creatividad, si nuestro Creador nos ha creado con la capacidad de crear libremente los caminos del bien, desafiando a tanta tiniebla con la luz del amor. Y por eso hoy es una época en la que simplemente confesamos, ¿no? Los pueblos del mundo están siendo amenazados de muchas maneras, inhibiendo la libertad de los pueblos, pero finalmente ese es el camino por el cual Dios va a hacer que el destino de los pueblos a través de sus hombres y mujeres despleguemos la libertad de crear caminos del bien en medio de tanto mal, caminos de luz en medio de las tinieblas. Este es el mensaje principal de esta parábola. No esperes un Dios mágico, porque Dios es libre, infinitamente libre, que te ha hecho capaz de con libertad poner en juego, es hermosa esa expresión de la parábola, ¿no? Puso en juego los talentos que Dios le dio. Y al que lo escondió, porque tuvo miedo, y aquí tienes lo tuyo, le dice. ¿Cómo? A ver si yo no siento como propio lo que Dios me dio. A ver si no tengo la capacidad de sentirme realmente. Sos hija de Dios, sos hijo de Dios. Dios te ha dado su vida, su espíritu. Sos una criatura preciosa para Dios. Ni un solo de tus cabellos se caerá sin que Dios lo consienta. Providencialmente la ternura de Dios se manifiesta en vos. Sus bienes son tuyos porque te los dio. ¿Qué dijo este hombre? Aquí tienes lo tuyo. ¿Qué pensamos dejar la vida cuando nos muramos y pensar que nuestra alma sea llevada a Dios? No, Dios quiere que le lleves la fecundidad de jugar la vida con todo el riesgo que eso tiene. Aquí tienes mis 5, mis 2, tus 5 y 2, más las 5 y 2 que he ganado. La fecundidad y el fruto de una vida jugada con los talentos que Dios te dio. Dios no te pide el éxito, te pide que arriesgues. ¿Y que Él va a dar fruto? Cuando vos arriesgás los talentos que Él te dio.
La fecundidad depende de Dios. No te va a faltar jamás. Jamás te va a faltar el fruto. Esa es la palabra de Jesús cuando va a la cruz, ¿no? Si el grano de trigo y muere, queda solo, pero si muere por amor, donando su vida, da mucho fruto. Y somos racimos de su viña, de su vid, de la vid que es Él, porque estamos capacitados de dar mucho fruto, porque hemos recibido ese espíritu que nos invita a ese riesgo y nos da esa esperanza de que fructifique una vida donada, regalada, trabajando en su reino, con misericordia, por la justicia, por la paz. Bienaventurado seas, porque va a dar fruto eso. ¿Cómo? ¿Cuándo? No es tu tema. No calcules, porque entonces no hablamos de fruto, hablamos meramente de proyecto supervisado, y ahí ya entramos en el poder, en el dominio, en el control. Y ya no es la fecundidad de Dios, la vida de los pueblos, que se conserva de generación en generación con esa gratitud al Creador que nos da la vida y nos la conserva. Esa es la actitud preciosa de esta parábola, que además termina con ese secreto. Siempre las parábolas tienen también un elemento que es chocante, para que uno justamente, ¿cómo son las cosas? Diga, es al revés de lo que hubiera pensado, ¿verdad? Sí, exactamente, el reino de Dios siempre es distinto, porque Dios es distinto de lo que proyectamos o imaginamos. Entonces, ¿cómo termina la parábola? Con esa situación como escandalosa, ¿no? Sáquenle a este que tuvo miedo y desen al que tiene más. ¿Vieron? Porque al que tiene se le da más todavía, y al que no tiene se le quitará aún lo que tiene. ¿Qué significa esta expresión deliberadamente chocante, provocativa, escandalosa? Y justamente que se trata de cada día aprendamos que Dios es siempre más grande y que ese siempre más de Dios se experimenta cuando jugamos en el amor con sus dones y que no termina de crecer para el que ama. Y que el único peligro es que uno vuelva estático, rígido, lo que es en realidad movimiento vital, dinámica siempre creciente. Por eso aquellas figuras que han dado la vida por el hermano o se han dedicado, santos o los grandes hombres, al crecimiento de la vida comunitaria, de la vida de los demás, son los que nos muestran ese siempre más. Por eso no tienen rencor, no tienen odio, sino que simplemente están en la dinámica de Dios. Y han dejado atrás la soledad, esconder el talento, enterrarlo. Aquí tienes lo tuyo. Solamente en esa dinámica del riesgo del amor, el mismo riesgo del amor que Dios corre al crearnos, esperando nuestra respuesta libre y amorosa, donándose, aunque tardemos en crecer, en descubrir, en pegar ese salto de la fe, del amor, de la esperanza. Dios acompaña y tiene tiempo. Después de mucho tiempo volvió. Dios confía en el talento que ha puesto en cada uno de nosotros, en que finalmente va a hacer que nos demos cuenta. Y si Dios confía, ¿por qué no vas a confiar vos? Si Dios cree en nosotros, en la capacidad libre de amor, ¿por qué no vas a creer en Él? Si Dios espera en vos,
¿Por qué no vamos a esperar en Él? Si Dios nos ama tanto, ¿por qué no vamos a amar y arriesgarnos a amar más?